Elige mi historia, por favor. He estado trabajando durante algún tiempo en un pequeño café en el centro de Toronto. Nada muy especial, solo uno de esos acogedores lugares donde los clientes buscan un café caliente y un resfriado en el extranjero. El olor a los granos molidos siempre cuelga en el aire, mezclado con el vapor de las gafas recién preparadas. El suave sonido de la máquina de café llena la atmósfera, puntuada por las cucharas contra la porcelana. Mi turno fue casi al final, y la fatiga comenzaba a sopesar mis hombros. Ya estaba en modo automático, limpiando el mostrador por tercera vez, esperando que el último cliente finalmente pueda cerrar la tienda. Fue entonces cuando entró. Sonó la campana de la puerta, un sonido familiar, pero en ese momento parecía cambiar, como si se hiciera eco de un espacio lejano. Levanté los ojos del mostrador y lo vi. Alto, delgado, con un abrigo grueso, guantes oscuros y un cuello rizado, que no era extraño para un invierno canadiense. Pero había algo en él, algo que no parecía bien. Me tomó un segundo más de lo habitual procesar, algo en la forma en que se movió, o como la luz parecía comportarse a su alrededor. Mis ojos intentaron concentrarse en su rostro, pero no pude distinguir las características claramente. Era como mirar una foto temblorosa, borrosa en un punto específico. Parpadeé varias veces, pensando que era solo cansancio. Luché por ignorar el escalofrío que subió mi columna, pero ya se instaló una sensación incómoda. Tal vez fue solo un truco de la iluminación del café mezclado con mi agotamiento. Eso tenía sentido, ¿verdad? Buenas noches, ¿puedo escribir tu pedido? Mi voz salió un poco dudas, algo que no me complació. Se quedó allí, se detuvo. No respondió de inmediato. Me acabo de ver, o al menos esa fue la impresión que tenía, porque no podía ver tus ojos claramente. Un frío extraño viajó mi espalda de mi cuello. Los segundos fueron lentos, y el café, que parecía un espacio cálido y acogedor, de repente se quedó demasiado en silencio. El zumbido de los últimos clientes desapareció sin mi realización. El aire parecía cargado con una humedad metálica, un olor que no pude identificar. No era sudor, ni el típico olor a café. Era algo más sutil, pero hacía que mi estómago rodara ligeramente. Finalmente, dijo, un café negro. La voz era baja, trallada, pero no emoción, como si realmente no le perteneciera, como si hubiera sido extraído de algún lugar lejano. Y por un breve momento, sentí un ímpetu irracional para irse, cruzar esa puerta y no mirar hacia atrás. Me traje, tomé una taza, tratando de actuar normalmente. Tal vez estaba cansado, tal vez. El ruido de la máquina que rompió el silencio me trajo una sensación mínima de normalidad, pero su presencia todavía estaba allí, inamovible. Tomé la taza y la puse en el mostrador. Extendió la mano y recogió su taza, extraño. Sus movimientos parecían un poco descoordinados, casi artificiales, como si cada acción requiriera un esfuerzo inusual. Y luego hizo algo que me tembló por completo. Levantó su taza hacia lo que su boca debería ser, pero el café, el líquido simplemente no disminuyó. No había sorbos, ni movimiento de tragación. El café estaba allí, intacto, como si solo fingiera beber. Su barbilla se movió ligeramente, como un reflejo incorrecto, algo dislocado desde el momento adecuado. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo aún peor. Todavía no podía ver su rostro. Era como si mi mente simplemente no pudiera concentrarse allí, como si algo estuviera bloqueando la información. Sabía que había una cara en esa cabeza, por supuesto que había, pero cada vez que intentaba arreglar mis ojos, todo estaba arrastrado, como si hubiera un fracaso en su propia realidad a su alrededor. Un borrón. Evitar. Mi aliento era superficial ahora. Mi cuerpo reaccionó incluso antes de que mi cerebro pudiera entender lo que estaba sucediendo. Ya no podría ignorar. Mi instinto me dijo que saliera de allí. Ahora. Pero él lo sabía. Puso su taza en el mostrador, y en ese silencio irreal, escuché su voz nuevamente. ¿Te ves cansado? No era una pregunta. No fue un comentario informal. Era algo más profundo, dijo con un tono que me hizo sentir expuesto, como si supiera algo sobre mí, nadie más sabía. El olor metálico se hizo más fuerte. La sensación de ser visto, de una manera imposible, de una manera que me hizo querer correr. Mi cuerpo era rígido, pero mi mente gritaba, irse, ahora. Y luego, antes de que pudiera decir o hacer cualquier cosa, inclinó ligeramente la cabeza, casi como si fuera curioso, como si estuviera estudiando mi reacción. Y luego dijo mi nombre. Un verdadero frío viajó mi columna, congelando mi estómago. No usé una insignia. No me había presentado.
No debería saber mi nombre, pero él lo sabía. Finalmente se movió. Sus pasos eran demasiado suaves, sin sonido, sin el peso que deberían tener. Era como si se deslizara por el piso, como si la gravedad no nos afectara de la misma manera que afectó a todos los demás. Mis ojos siguieron a cada movimiento, tratando de encontrar algo que explicara esa sensación incómoda, que creciendo certeza de que algo estaba mal. El café estaba caliente a mi alrededor, pero me sentí frío. Un frío sutil y extraño, como si el aire a su alrededor fuera unos pocos grados debajo del resto del medio ambiente. Se detuvo delante de mí, al otro lado del mostrador, y fue solo entonces cuando noté el olor. Fue discreto al principio, casi imperceptible, pero luego se hizo más fuerte, claro. Un olor metálico, similar al hierro oxidado o la sangre seca. Me tragué con fuerza, tratando de ignorar el escalofrío que trepó por la parte posterior de mi cuello. Un café negro. Su voz estaba baja, trallada, un sonido que parecía desfasado, como si no perteneciera por completo a ese espacio. Había algo mal en la forma en que salían las palabras de su boca. Un ligero retraso, un eco imperceptible, un tono sin vida. Di un paso atrás instintivamente. Algo me molestó, pero no pude nombrarlo. Mi aspecto buscó a los otros clientes de café, buscando algún tipo de confirmación, alguien que también se estaba dando cuenta de esa extrañeza. Pero antes de que pudiera demandar lo que estaba viendo, me di cuenta de que no había nadie allí. Minutos antes, el café todavía estaba lleno. Algunas mesas ocupadas, clientes distraídos, tazas que se inclinan bajo conversaciones bajas. Ahora todas las sillas estaban vacías. No escuché escalones, no escuché la campana de la puerta anunciando sus partidos. Solo desapareció. Mi garganta se secó. El silencio a su alrededor parecía grueso, como si tuviera peso. Las lámparas sobre mi cabeza salieron a zumb, un ruido que nunca me molestó antes, pero ahora sonaba insoportable. Mis dedos temblaban cuando tomé una taza y serví el café. El líquido oscuro llenó el vidrio, girando suavemente con el calor del vapor. Me obligué a actuar normalmente, a ignorar esa incomodidad. Tal vez estaba cansado. Tal vez todo fue coincidencia. Tomó la copa con un movimiento cuidadoso, pero algo en su acción me molestó. Su muñeca parecía rígida. La forma en que sostenía el vidrio era ligeramente mecánica, casi artificial, como si imitara un gesto humano, pero sin la naturalidad de un hábito común. Levantó su taza, condujo a donde debía estar la boca, pero luego me di cuenta. El café no disminuyó. Sostuvo la taza inclinada, pero el líquido no se movió. No se gotó la gota a su boca, ningún vapor desapareció en el aire. Era como si el café estuviera congelado en el tiempo, atrapado en esa misma posición. Mi corazón latía más rápido ahora. Mis ojos volvieron a su cara, o lo que debería ser una cara, pero de nuevo, estaba equivocado. Mi cerebro se negó a concentrarse en sus rastros. Cada vez que intentaba enfrentar su expresión, sentí una ligera incomodidad, como un dolor de cabeza. Ya no quería estar allí. Mis pies estaban pegados al piso, pero cada parte de mi cuerpo gritaba para correr, para salir de ese café y no mirar atrás. Y luego habló de nuevo. Hace frío hoy. Mis intestinos se dieron la vuelta. No por las palabras mismas, sino por el tono. No era una observación casual. No fue una conversación común. Era algo más profundo, dijo con un ritmo extraño, como si estuviera probando las palabras, experimentando cómo sonaban, como si nunca hubiera hablado antes. Mi mente estaba confundida ahora. El deseo de escapar luchó contra la necesidad de entender. Algo dentro de mí sabía que no había lógica allí, pero aún intenté encontrarla. Estaba tratando de convencerme de que era un error, un truco de luz, un lapso de percepción causado por el cansancio. Pero luego hizo algo que me dejó sin aire. Puso su taza en el mostrador lentamente, y luego inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, como si me estudiara, como si estuviera esperando algo de mí. Y fue entonces cuando me di cuenta. El olor metálico era más fuerte. La luz a mi alrededor parecía diferente. Y sentí, de una manera inexplicable, que algo se estaba acercando. Algo que no debería estar ahí. La copa permaneció inmóvil en sus manos, como si se estuviera atrapada, como si el tiempo se hubiera detenido en ese momento. El vapor del café todavía subía lentamente, girando en el denso aire, pero no bebió, no se movió. Simplemente sostuve la copa mientras trataba de decidir si decir algo o simplemente fingir que era normal. El sonido del reloj en la pared se volvió insoportable. Cada segundo se ve más fuerte que el anterior.
El tic-tac completó el extraño silencio que se había hecho cargo del café. Era como si estuviéramos en un hogar fuera de la realidad, un espacio donde solo él y yo existimos. Sabía que necesitaba romper ese silencio. Mis dedos estaban tensos contra el delantal y mi aliento estaba atrapado en la garganta. Me tragué y forcé mi voz. «Todo está bien». Las palabras parecían demasiado pequeñas, demasiado insuficientes para luchar contra la extrañeza del momento. Finalmente movió la cabeza hacia mí, pero algo estaba mal, muy mal. Antes, su rostro estaba borroso, como una imagen fuera de foco. Ahora parecía distorsionado, como si hubiera un retraso entre el movimiento del cuello y la posición de la piel, como si se necesitara un milisegundo adicional para acompañar la estructura ósea. El desenfoque ahora se extendía más allá de la cara, tragando parte del cuello, como una sombra viva que se aferraba a él. Mis pulmones comenzaron a arder. Estaba conteniendo la respiración sin darme cuenta. El café a nuestro alrededor parecía haberse alejado. La luz sobre nosotros era un poco temblorosa, creando pequeños columpios en las sombras. Mis oídos uní, como si hubiera una frecuencia baja llenando el medio ambiente, algo sutil, algo que realmente no podía escuchar, pero me sentí al final de mi mente. Ahí es cuando sucedió. Un sonido. No es un sonido normal. Un sonido que nunca debería haber escuchado. Dijo mi nombre. No preguntó, no leía en una insignia, porque no usé ninguna. Acabo de hablar. ¿Te ves cansado? Mi nombre. Mi corazón se ha congelado. Cada músculo de mi cuerpo se libró para escuchar mi identidad fuera de su boca. No había forma de que él lo supiera. Nunca había visto a este hombre antes. Nunca le respondí, nunca crucé en la calle. Pero él sabía quién era yo. Su voz parecía mal, como si te hubieran trasladado en el espacio, como si se hubiera generado allí en ese momento, nunca antes había existido. No había emoción, no había intención. Solo una declaración vacía y suelta, como si alguien hubiera programado una máquina para hablar esas palabras sin comprender su significado. Traté de dar un paso atrás, pero mis pies no se movieron. El piso parecía distante, como si algo invisible me mantuviera en su lugar. Él ligeramente inclinó su cabeza, y por un momento pensé que sus golpes estaban empezando a recompensarse, pero no de una manera normal. Parecían probar diferentes formas, como si estuvieran decidiendo qué cara usar. El contorno de la boca se estiró y luego se retiró. La sombra sobre los ojos se expandió y se encogió, como si estuviera experimentando expresiones humanas y descartando a las que no parecían convincentes. Quería decir algo, quería preguntar quién o qué era, pero mi garganta estaba seca. Fue entonces cuando me di cuenta de algo más. Su café todavía estaba caliente. El vapor salió de la copa de la misma manera que subí cuando la serví, como si el tiempo alrededor de esa bebida estuviera atascado, como si el calor no pudiera escapar de allí. Necesitaba irme, necesitaba alejarme, pero algo me dijo que si le daba la espalda, si dejaría de mirar, algo peor sucedería. Mi mente gritó por una explicación lógica, pero nada de eso tenía sentido. El olor metálico todavía estaba en el aire, y el sonido en mis oídos se intensificó. Podía sentir un ligero temblor en mis dedos, adrenalina insoportable que viaja en mi cuerpo. Y luego se movió de nuevo. Lentamente pone la taza en el mostrador. Su brazo se veía diferente, un poco más que antes. Un error de perspectiva, tal vez, o no. No te ves bien. La voz ahora sonaba más de cerca, como si estuviera de mi lado, incluso si todavía estaba parado al otro lado del mostrador. Mi estómago rodó. Sea lo que sea, eso no era un cliente. Y él sabía que lo sabía. El café se volvió más oscuro, o al menos ese era el sentimiento. Como si las luces estuvieran perdiendo su fuerza, o como si estuvieran creciendo a nuestro alrededor, absorbiendo cada haz de luz que intentaba existir en ese espacio. La atmósfera, una vez cargada por el calor de las máquinas y el vapor del café, ahora parecía frío, como si algo hubiera agotado toda la energía del lugar. El sonido del reloj en la pared todavía estaba allí, pero algo a su ritmo estaba mal. No podría decir si era más lento o más rápido, pero estaba mal. Incorrecto como es una pesadilla, la forma en que el tiempo se desmorona en los malos sueños. Mi cuerpo se negó a moverse, como si mis músculos hubieran sido empapados por el plomo. Todo en mí gritó que no volviera a mirar, no confirmar lo que mi instinto ya sabía. Pero miré, y luego vi. Ahora no había más características allí. Ninguno. Solo una superficie lisa, sin ojos, sin boca, sin nariz. Solo una piel pálida e infinita donde debe haber una cara.
La luz se quitó a su alrededor como si no quisiera tocarlo, como si fuera un vacío donde la realidad no pudiera existir. Mi mente se negó a demandar lo que vi, como si intentara borrarlo antes de que me registrara dentro de mí para siempre. Mi estómago se dio la vuelta. El olor metálico en el aire se hizo más fuerte, más pesado. Ya no era un fondo de óxido distante, era cercano, denso, sofocante. La cosa no necesitaba una cara para verme. Ella ya sabía quién era yo. Un escalofrío subió sobre mi cuello. Mis piernas amenazaban con colapsar. Algo dentro de mí decía que si parpadeaba, si miraba hacia otro lado, algo peor sucedería. La oscuridad a su alrededor parecía estar pulsada, como si estuviera vivo, y el momento, ese maldito momento, parecía atrapado en un segundo que se extendía para siempre. Quería gritar, pero mi garganta estaba cerrada. Quería correr, pero mi cuerpo estaba enraizado en ese piso frío. Entonces se movió. No con un movimiento natural, no como se mueve un ser humano. Era un desplazamiento, como si hubiera sido arrastrado unos centímetros sin sus piernas para llevarlo allí. El sonido, no había sonido. Solo el sonido severo y creciente que ahora se metía en mi mente, como si algo estuviera tratando de comunicarse, pero a una frecuencia que no debería poder escuchar. Luego dio un paso. Y fue lo peor que he visto. Porque no pisó el piso. Se deslizó sobre él, su pierna se movió como una ilusión de alimentación, como si la gravedad no nos arrestara de la misma manera que me atribuía. El reloj en la pared se detuvo. Las luces temblaron por última vez y luego salieron. La oscuridad absoluta tenía el café. No sabía si todavía estaba allí, pero me sentí algo que respiraba cerca de mí, algo que no hizo sonido con mi respiración, pero cuya presencia era insoportablemente palpable. ¿Mi nombre? Escuché mi nombre de nuevo. No dejaron a boca, porque no tenía uno, pero haciéndose eco dentro de mi cabeza, como si la oscuridad misma me estuviera hablando. Y luego algo frío me tocó el brazo. Y todo estaba en silencio. El momento siguiente fue un borrón. La oscuridad absoluta todavía involucraba todo, pesado, como si tuviera densidad. Mi cuerpo estaba paralizado, mis pulmones ardían por falta de aliento, y el toque frío en mi brazo todavía estaba pulsado como una descarga eléctrica silenciosa. Pero luego, en un abrir y cerrar de ojos, todo volvió a la normalidad. El café estaba allí, como si no hubiera pasado nada. La luz en mi cabeza parpadeó por última vez y se estabilizó. El reloj en la pared anotó los segundos, sin prisa, sin ruidos extraños, solo las mismas tic monótonas que siempre ha sido parte de ese entorno. Las mesas estaban ocupadas nuevamente. Los clientes distraídos bebieron sus cafés, hablaron suavemente o miraron sus teléfonos celulares. El barista que compartió el cambio conmigo apareció detrás del mostrador, tarareando suavemente mientras revisaba las órdenes. Era como si nadie se hubiera dado cuenta de nada, como si el tiempo simplemente hubiera ignorado lo que sucedió. Parpadeé confundido, tratando de encontrar cualquier señal de que fuera real, que no había imaginado. Mi cuerpo todavía estaba temblando, mis manos estaban frías, mi aliento desnudo. Todo parecía normal, pero sabía que no lo era. Y luego mis ojos cayeron sobre el mostrador. Su copa todavía estaba allí. Sentí que mi estómago se dio la vuelta y un escalofrío viajaba a mi grano. No podría ser. Quería creer que había imaginado todo, que podría haber tenido algún tipo de alucinación causada por el cansancio o el estrés. Pero la prueba estaba allí, la taza de café, y estaba vacío. El café que nunca bebió. Mi visión fue borrosa por un segundo. El olor metálico que una vez impregnado el aire había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. Y, sin embargo, esa sensación todavía estaba allí, unida en algún lugar dentro de mí, como un peso invisible. También es bueno. La voz de mi colega me hizo estremecer. Me di la vuelta y la vi mirándome con cejas fruncidas. Sostenía una tela de limpieza, lista para comenzar a ordenar el mostrador, como si no hubiera sucedido nada extraño. Traté de responder, pero mi voz falló. «Estás pálido», continuó, sin darse cuenta del temor que me hizo cargo de mí. «¿Quieres sentarte un poco?» Mis ojos regresaron a la copa. Simplemente podría tomarlo y tirarlo. Podría ignorar todo y convencerme de que no pasó nada. Pero una parte de mí sabía que no sería tan simple. Me tragué mucho, forzando mi voz. «¿Recuerdas al chico aquí ahora?» Ella frunció el ceño. «¿Qué chico?» Mi pecho apretó. El cliente ordenó un café negro. Ella sacudió la cabeza lentamente, como si tratara de entender a dónde quería ir. «¿Estás hablando del señor que se sentó allí en la esquina justo ahora?»
Mis ojos fueron a la mesa indicada. Un hombre de mediana edad leyó el periódico, completamente ajeno a lo que me estaba pasando. No, no él, el otro. Ella dejó escapar un suspiro y se cruzó con los brazos. «Eres raro hoy». No insistí. En cambio, solté el delantal y retrocedí. Mi corazón todavía era demasiado rápido. Mi mente arrojó con el recuerdo de esa cosa sin rostro, la voz que resonaba dentro de mi cabeza. Sabía que si me quedaba allí, se volvería loco. Así que hice lo único que me quedó. Renuncié al día siguiente. Nunca volví a ese café. Nunca traté de entender lo que pasó. Nunca quise buscar respuestas. Porque, en el fondo, una parte de mí sabía que cualquier explicación que encontré solo empeorara todo. Pero a veces, en medio de la noche, según ese sentimiento, que alguien me está mirando, incluso sin cara. Y esta fue la historia de uno de nuestros seguidores. Si tú también quieres que contemos tu historia, déjala en los comentarios debajo de este video. Y si te gustó este video y quieres ver más contenido como este, hemos preparado el próximo video especialmente para ti. Haz clic aquí para verlo.